de la charla en realidad es pero porque justo vi esta imagen que era algo que había hecho y me pareció que estaba bueno como carácter, y dije, bueno, está bien, un poco explica esto que les contaba, que a partir de la pandemia retomé, empecé a hacer como ilustraciones un poco más libres o más artísticas, por así decirlo, y sucedió algo que como que empezaron a haber trabajos relacionados a esto, en menor medida, hasta que luego fue creciendo, pero bueno, en un rango de 2 años más o menos, que fue como justo en la pandemia, así que un momento ahí donde tuve como se me duplicó la cantidad de trabajo de esto que hablaba, como de estudio, y esto que era como empezó como algo solamente por gusto y terminó siendo también otra pata del trabajo. Y, y esto de que empezó y nació desde lo digital, o sea, puramente ilustrando, yo digamos, también dibujo mucho como en análogo, digamos, pero esto como que surgió 100% de lo digital y cosas hechas como más rápido. Pero bueno, sin perder un poco el toque artístico o la mano que se notara eso del trazo. Por eso, un poco esto del nombre, ¿no? Que viene de ese lado, que quizás la sensación de que hay una persona haciéndolo sigue estando, ¿no? Quizás hoy en día con esto que sucede que inteligencia artificial y como que ya las máquinas nos van reemplazando un poco, lo último que queda de una persona pudiendo hacerlo, hay que como aprovecharlo, será como la sensación. Y un poco en mi trabajo lo que sucedía es esto, como yo me siento que soy una persona muy indecisa, entonces justo esta es una ilustración que hice para un artículo, empecé a trabajar mucho con ilustración editorial, ¿no? Que es ilustración que ilustra justamente un artículo, una nota o algo que se está hablando, entonces es muy divertido porque como tenés el concepto muy marcado y tenés como que ilustrar algo que vaya acompañando un bloque de texto enorme, que es algo que siempre a mí me gustaba ver, como la ilustración en los diarios, ¿viste? O sea, como caricaturas que veíamos en el diario ilustrando una nota y demás. Pero bueno, esta me gusta siempre porque como bastante autorreferencial también, de esto de no estar como todo el tiempo teniendo que tomar decisiones pequeñas, ¿no? De diseño, de ilustración, estamos hablando de nada grave, pero que me cuesta un poco decidir, ¿no? Entonces esta es un poco la representación ahí de mi cabeza en ese momento, eh, que al trabajar es eso, todo el tiempo estás como tomando decisiones, ubicando cosas, ordenando, y, y hay veces que se trata bastante de eso. Esto es algo que me interesaba porque siempre como que pasa, se me ocurrió el otro día que te preguntan cómo es tu trabajo, qué es lo que haces y demás, de ahí siempre busco en los briefs que te envían un trabajo específico, y a veces está la parte esta donde, bueno, acá están tus referencias, y te escriben por qué te están llamando, ¿no? Y por qué te buscan, y me pareció como interesante para usarlo como descripción, porque a mí no me sale como decir, bueno, mi trabajo es, o sea, sí, lo podría hacer, pero está bueno siempre qué pasa con la mirada del otro sobre tu trabajo, porque quizá vos pensás que estás haciendo algo y para el otro lado sale otra cosa, ¿no? Es algo que suele pasar. Nada, entonces me gustaba ahí eso, como encontrar en esos briefs qué ponía la gente, o el cliente, o los de la agencia, que veían de mi trabajo. Entonces, ¿viste? Ahí dice como están interesados en ilustración bold, expressive style. Está bueno eso, que es como que le da vida a la fotografía. Yo, en este transcurso de las ilustraciones, empecé a trabajar mucho con foto, como sería como un collage digital, ¿no? Entonces estaba bueno leer qué decía la gente de esto, que me pareció interesante como del lado del cliente, la descripción que hace del trabajo, ¿no? Entonces, después ahí abajo también dice que se ve positivo, inspirador. Eh, entonces, eso a mí me sorprende a veces también, como que yo no lo imaginaba, ese era como un mensaje positivo, como de eso está bueno escuchar o leer en palabras de otro que ven en mi trabajo. Eh, Esto lo vi ayer y lo sumé también a este ejemplo porque era alguien que puso en Twitter ahí como eh, colores abstractos que me dan ganas de no moverme y bailar. No sé, como que me parece interesante escuchar esto, ¿no? Como la descripción de cómo ve otro, que es mi trabajo en palabras que a mí a veces me cuesta ponerle yo mismo, ¿no? Es difícil, como eso, hablar de uno también. Eh, y ahí habla de esto, de la paleta de colores fijada, que eso sí es como algo intencional en mi trabajo, que es un poco de lo que voy a comenzar hablando. Ah, bueno, acá hay otro de esos, pero bueno, trazos expresivos, formas divertidas, patterns, elementos ilustrados simples y gran uso del color, texturas que hacen que el trabajo se sienta que está creado a mano y que no es digital. Ahí está, es loco eso, porque justo estábamos hablando, ¿no? Como de ese mix. Pero bueno, me gustó como poner esta para introducción, un poco hablando de mi trabajo en palabras, pero de otro lado, ¿no? Por eso me parecía importante empezar con la consistencia, que es algo que yo decía, como que empecé a través como retomando esta carrera más de ilustrador, eh, haciendo por hacer, sin cosas que sean para un trabajo específico, pero haciendo mucho y tratando de ser consistente con un estilo, que eso entiendo que es lo que quizás lleva a que puedas como trabajar de eso, digamos, de alguna manera. Entonces
medio inconscientemente, pero encontrar una paleta, eso, bastante fijada, reducida, y empezar a repetirla en los proyectos o en estas ilustraciones aisladas, como bastante caprichoso y quizás cansador, pero bueno, ir como transitando ese camino con unas paletas, unos trazos bastante particulares y que puedan ser combinables en cuestiones abstractas como figurativas también. Entonces, ahí empezó esto de usar la fotografía en las ilustraciones, porque a veces algo que me suele pasar, como eso de la hoja en blanco, ¿no? Que es difícil a veces comenzar de cero o algo, más cuando no hay un brief específico o no hay, como veíamos antes en esa ilustración editorial. Entonces lo que hacía es como, quizá todo arrancó como que las fotos me inspiraban de alguna manera. Entonces veía fotos que me gustaban y que yo, no, me daba ganas de agregarle cosas. O sea, esto puede explotar si de repente tiene ciertos elementos, nada, como este mixed media, como empezar a combinarlos y este trabajo como un collage digital. Eso fue lo que empecé a hacer. Bueno, realmente tengo un fetiche ahí con la zapatilla, entonces esto iba por ese lado y también está bueno mostrar acá porque se empieza a trabajar en serie también. Que nada, es algo que me gusta, como que hago uno y siento que bueno, tengo que hacer dos más para que se vea como más completo y que esto no era solo un capricho o algo, sino que bueno, se puede ver cómo funciona ahí en serie. Esto que le decía de la zapatilla, quizás es como eso, ¿no? La consistencia, empezar a buscar, bueno, trabajo con estos colores, siempre más o menos con estos fondos, con estos trazos, bueno, ahora empezamos a combinarlos a ver qué pasa cuando funciona con una foto o cuando van directamente, ¿no? Pero siempre rozando esto, ¿no? Como algo que puede ser una pieza de diseño o puede ser un cuadro. No es que yo lo pensaba por una cosa particular, sino que salía. Empezó a suceder que quizás sí, algunas marcas o algunos proyectos específicos lo veían, les gustaba y decían queremos esto para una campaña, etcétera. Pero eran realizados con la sensación de hacer cosas, ¿no? De expresar. Eh, Después pasó que un proyecto justo requería esto de la zapatilla y estuve ahí experimentando con varias. Pero bueno, es lo que hablaba recién de la consistencia. Quizá acá se puede ver es más o menos probar diferentes variables, pero dentro de un mismo sistema que va bastante directo y se entiende, ¿no? Eso lo que hace es segmenta bastante, ¿no? Como que el público o el que te está buscando busca muy específicamente para este estilo. Pero bueno, a la vez eso es lo que yo quería, como que está bueno, que es como un momento de la carrera, ya, como que está bueno que te llamen por lo que vos haces, ¿no? Como yo me siento más tranquilo en ese sentido, que ya los briefs que vienen, como les mostraba recién, vienen ya directamente apuntados hacia que tenemos lo que vos haces, ¿no? Entonces es mucho más divertido y más relajado trabajar en ese sentido. Quizás esté mucho más segmentado, pero está bueno porque es más directo y puedo hacer lo que a mí me gusta. Entonces ahí hay como algunos ejemplos de eso. El movimiento, como veíamos también ahí en las descripciones, digamos, quizá por los años trabajados como en diseño y en animación o en relación de cosas que van a ser luego animadas o van a tener movimiento, conscientemente estas ilustraciones tienen como que tienden a que parece que están en movimiento o que podrían ser animadas, ¿no? A mí me gusta mucho como esto, captar imágenes que captan en un momento quieto y yo darle el movimiento después, ¿no? Con los contrastos o con formas, pero sin necesariamente que sea una animación. Y eso es algo como que se repite bastante y que está bueno, porque de repente hay que ilustrar un artículo o algo y es una foto la que va a no ver una animación, entonces es muy interesante poder tener algo así, ¿no? Como que se ve una imagen que parece que está en movimiento. Vamos a hacer la idea y creo que esta está buena, como que lo representa bastante. Quizás no es muy realista, ¿no? Porque el saque de realidad del tenis como que es así y va para adelante después la red. Pero bueno, también está todo permitido, porque también estas son exploraciones y no son cosas como muy puntuales. Eh, pero bueno, esto que decía, ¿no? Esta sensación de collage digital, de usar la foto como base, como punto de partida para ese movimiento. O sea, vos ves esta foto, a mí por lo menos me da la sensación que quiero agregarle todo ese movimiento que no tiene y con una cuota ahí como de expresividad, con los trazos y demás, sin tener que ir a algo muy figurativo en la ilustración. También esto que hablábamos de los colores, ¿no? O sea, si bien es una paleta reducida, puede cambiar mucho dependiendo de esto, cambiando simplemente los fondos o modificando cosas, como ir, digamos, quizás es el mismo, ahí va lo de la decisión, ¿no? A mí me cuesta mucho, de repente siempre hago uno y digo, pero ¿qué pasa? Pero con fondo claro, fondo oscuro, y ahí ya se me abren 10 opciones, por eso a veces hago, bueno, subo todas, porque me parece interesante que con ese cambio como muestra algo muy distinto, ¿no? Pero a mí estas cosas son, como están, de repente tengo un momento, veo una foto que me gusta mucho, generalmente es relacionada así a la moda o al deporte, va por ese lado, y tomo esa foto y la empiezo a recortar. Es como el ejercicio del collage en forma digital, empezar a combinar estas, como que son recursos que tenés ahí, los trazos,
los colores, las formas, lo abstracto y empezar a combinarlos y que empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Creo que a veces es como más cargado, menos cargado, es como ahí está la decisión a tomar en ese momento. Pero bueno, lo que decía, realmente son esas imágenes de deporte o algo que vienen de ese lado, del lado de la moda y demás, y agregarle un poco de todo. Pero bueno, yo me siento como haciendo estas cosas, como bastante libre y sin presiones, digamos, como que es algo que me sale y que no fue simple, pero es como ir encontrando ese estilo. Habiendo tantos ilustradores, tantas cosas, no estoy diciendo que sea único, pero que es único para mí, que yo entiendo que, bueno, acá lo encontré y se siente muy bien, ¿no? Personalmente, cuando decís, bueno, me siento cómodo con lo que estoy haciendo, ¿no? A eso voy como, sin importar los demás, como yo me siento cómodo con esto, y bueno, le voy a dar para adelante y creo que también durante el tiempo se va a ir ajustando, se va a ir modificando, pero que sea como natural ese proceso. Bueno, estas fueron como varias que fueron como un puntapié al resto de las cosas, ¿no? Estas experimentaciones, haciendo como 100% lo que a mí me gusta, eh, dieron un montón de trabajo, o un montón de trabajo, no, un montón de material, que es, bueno, la herramienta de compartir, la herramienta de Internet, ayuda a que de repente todo el mundo, alguien lo ve, nunca sabes como dónde va a caer, ¿no? En ojos de quién y en qué va a derivar. Bueno, acá un poco de lo mismo. Quizás está bueno que era para hablar del movimiento, ¿no? Cómo representar algo con imágenes estáticas, darle movimiento sin que se esté moviendo. Así que por eso era como la muestra de esto. Lo que pasó con este proyecto, que en realidad yo había hecho esta ilustración, así como por gusto, digamos, y pasó que realmente me llamaron para hacer una animación de esto, o sea, pedirme la ilustración estática, pero me dijeron, che, alguien, o sea, vos animás, no, yo la verdad que no soy animador, pero a mí me gusta esto de la colaboración, entonces me pidieron como esta ilustración, que un estudio de animación la iba a trabajar. Entonces yo lo único que hice fue ordenar un poco este archivo, separar los trazos y demás, y mandarlo con la expectativa total de que iba a pasar cuando alguien que pueda animarlo agarre y nada, le dé vida a esto que siempre había sido como que estaba en 2D y cambió a eso. Así que creo que acá está el video, se va a ver, pero que sí. Va a dar vuelta porque no sé si lo trae. Bueno, espera que no se va a salir de la pantalla ahora. Ahí está. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me saqué los auriculares. Ah, bueno. Bueno, ahí pasó eso, ¿no? Como hablando de movimiento, de repente empezó, digamos, yo cuando me mandaron ese video que vimos antes, como que me encantó, me pareció muy bueno y ahí dije, esto puede, como que tiene mucho potencial también para movimiento real, ¿no? Entonces salir un poco de lo estático y empezar a ver todo lo que podía pasar con ese material. Después sucedió también que yo también jodía mucho, o sea, como que agarraba fotos de cosas que me gustaban, de Nike o de marcas que yo como que me inspiraban y las usaba, hasta que de repente llegó el día que realmente como que me llamaron de Nike para un proyecto como muy específico, de estas zapatillas que eran para niños, para hacer eso. Así que estuvo bueno también como eso, pero digo, como que suele pasar que una de tanto insistir también, o es como que de repente en algún momento va a llegar eso de que alguien lo vea, también tiene que ser como un momento adecuado, alguien que justo lo vio y que tiene como incidencia o llegada para que se realice. Pero bueno, llegó este proyecto que era mostrar un par de modelos de zapatillas para niños y niñas y hacer esto como retratos, que era lo que yo hacía, con las fotos de los modelos, y también con producto, que eran las zapas. Así que como que creo que cuando llegó este trabajo dije, bueno, como que ya está, listo, ya hice, ya llegó a su punto, ya está, pero bueno, eh, creo que también hay más por explorar, ¿no? Cada día como que me levanto y siento que hay cosas nuevas para hacer y sigo teniendo esas ganas, entonces lo sigo haciendo. Pero bueno, estaba bueno que también lo puse acá en esta parte como de movimiento, porque también se hicieron unas animaciones, no quedan tan buenas, pero estaba bueno para ver cómo se movió. Eh,
más cortitas eran como así, bien. Pero bueno, me pareció como interesante mostrar eso en la parte de movimiento, ¿no? Como algo que empezó como súper desde el lado estático y digital, pudo transformarse, por lo menos en un proyecto específico, en algo que toma vida, que me encantó verlo. O sea, no, como yo no soy animador y demás, me parece como que hay un camino ahí que se puede abrir un montón. Y ahí también algo, retomando algo que hablaba de esto de la abstracción figurativa, como que yo siento que es algo que un poco sale de esas palabras que veíamos, de los briefs y demás, es como este mix de algo que pueda representar una sensación o no, sin estar usando elementos como puramente figurativos, sino que te genera una sensación. Que ahí es lo que yo siento interesante, que es como que viene más del mundo del arte y que es lo que me interesa, mezclarlo con algo que pueda ser desde el punto visual, que pueda generar algo en alguien que está bien, como una sensación o sensaciones diversas. Pero bueno, esa es un poco la idea y también lo que hablaba ahí un poco que decía esto de imágenes positivas y que dan como esa sensación, me parece como muy interesante lo que empieza a pasar con esta abstracción figurativa que yo llamo, ¿no? Pero en esas exploraciones, como que sigo probando esto, de las combinaciones, de lo que puede pasar partiendo de esta foto, el movimiento que puede dar, una foto como súper estática, y combinando estos elementos, patterns, trazos, como bastante gestuales, una paleta de color fuerte y estas formas como bastante expresivas. Eh, de repente, lo que decía, me gusta también como que no sea puramente abstracto cuando empieza a pasar, bueno, pero acá tenemos que comunicar algo, porque estamos hablando, en este caso, de un producto para mascotas, ¿no? Para perros. Entonces, me parecía interesante que era esta sensación del quilombo, del ladrido de los perros, tipo, como cuando se cruzan, esa era como un poco mi sensación del ladrido, y me pareció bueno ahí empezar a combinar esto, abstracción, pero también con un poco figurativo de los perritos que están como metidos, pero dentro de una abstracción también, ¿no? Eh, y empezó a pasar eso, también salió de lo digital y esto se hizo en una como colección de correas y arneses para perritos, para perros. Y me pareció como interesante lo que pasa ahí, de sacarlo de contexto, de ver como esa pieza grande y verlo como en una reducción y en algo real y en algo que se usa. Eh, yo lo uso hoy en día con mi perro y lo veo ahí, y como que pienso como en ese dibujo que veíamos antes y de cómo salió y cómo terminó en esto. Me parece como muy, muy rico el proceso siempre, así como verlo animado, por ejemplo, verlo en movimiento, en este caso verlo en la realidad, en tangible, ¿no? Eh, por eso tenía ahí el ejemplo ese, y lo mismo pasó acá, que me llamaron para hacer unos patterns que iban a ir en unos helados, y había que representar, en este caso, bueno, frutilla y sandía, y en este otro era blueberry, no me acuerdo ahora lo vamos a ver en la próxima, pero a ver, sin tenerla, digamos, como sin ir literalmente a la fruta, mostrar esa sensación que te podía dar ese sabor, ¿no? De verano, y creo que ahí es donde está bueno y la gente entiende o ve cercano mi trabajo para poder representar algo así, ¿no? Sin necesidad de que sea algo como puramente figurativo, con lo abstracto y con esto de las sensaciones, poder mostrarlo. Entonces yo hice estos dos patterns para los helados, que después iban puestos ahí arriba, ¿no? Como bastante metidos en un diseño, un pack, y tenían la foto también de la fruta, cherry blackberry. Pero bueno, me gusta que es como que el pattern en este caso era la parte esa de la sensación que te podía llegar a dar al consumir esto. Un poco hablando de cada fruta con sus colores, pero también con la sensación esta de verano, ¿no? Que pueda estar el de sandía y frutilla. Pero a mí, como algo, como diseñador y como la pata de diseñador, me encanta esto, cuando se puede aplicar a un producto, se puede ver y no queda simplemente en algo que es más como una obra, sino que se puede aplicar en algo muy interesante de lo que pasa. Bueno, este también era como un poco como el primero que veíamos, ¿no? Ese de toma de decisión, una ilustración también editorial que era como, en el medio de la pandemia, fue como esto de trabajar en casa y con los chicos, con tus hijos, digamos, cómo era esa sensación, y esto ilustraba un poco eso. También como bastante muy autorreferencial de esa situación, que yo estaba justamente en esa situación, trabajando desde mi casa, con mis hijos en casa, un nuevo armado de la cotidianidad, que estuvo buenísimo también, pero que generaba todos estos malabares, todo esto que intentaba representar esta ilustración. Esto también es un trabajo que hicimos con el estudio. Lo que pasa hoy en día también es que siento que se está como mezclando cada vez más eso, como toda esa parte que yo experimenté, ahora puedo volver a traerla a algo donde podemos trabajar en proyectos del estudio que son más grandes y que requiere que yo sé que yo solo no lo voy a poder hacer, entonces entiendo que estoy muy cómodo trabajando con un equipo, me interesa
la opinión del otro, poder escuchar, mover esto para acá, y cuando estás solo es horrible, que es como que toda la decisión está en vos, nadie te puede como ayudar. Siento que yo cada vez me alejo más de la parte de ser diseñador gráfico para ser ilustrador y me encanta. Y después cuando vuelvo a tener que diseñar algo me cuesta mucho, entonces me gusta mucho como trabajar en equipo, porque me gusta mucho cuando pasa que cada uno hace como lo que sabe hacer en un equipo y así como cuando salen bien las cosas, ¿no? Eh, Ahí veíamos como las ilustraciones aplicadas en diferentes cosas o campañas. Eh, incluso creo que fue el primero de los trabajos comerciales que surgieron a partir de todas las ilustraciones que yo estaba haciendo para nada específico, que fue este de WeTransfer, que era para promocionar el WeTransfer Plus, creo. Eran 3 fondos que aparecen ahí, que hoy en día están y están dando vueltas y a veces como algunos me mandan, che, lo vi el fondo, como que fue para arrancar, fue como un laburo como gigante para mí, por todo lo que representaba y porque yo era como usuario, ¿no? Como usuario de WeTransfer, de repente estar viendo como la curaduría de esos fondos que aparecían y de repente estar ahí. Pero bueno, esto era para mostrar cómo se aplica en múltiples comunicaciones, ¿no? De todo el movimiento y las abstracciones figurativas, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y que está en proceso. Bueno, esto sigue y creo que me gusta esa combinación que sucede, ¿no? Como, bueno, esto también puede tener un personaje que esté haciendo algo más específico, más figurativo y que se combine con todas este mundo de ilustraciones. Hay como que pueden salir muchas cosas de ahí. Eh, es por eso también que en esta como última etapa o más actual, eh, me interesa eso también, como bueno, esto es lo que yo ya hice y como pasaba con las animaciones, ya no le puedo aportar más, pero ¿qué pasa si yo empiezo a colaborar eh, con otras personas que puedan como tomar eso y ver qué pasa con este caso, como hacerlo en 3D, con un amigo que me dice, bueno, pasame algunas cosas, yo las pruebo, les tiro las texturas de arriba, viste, como los archivos, y lo mismo que cuando las animaciones, cuando lo veo, digo, es increíble, como yo no hubiera llegado a eso, y me parece genial justamente eso, como algo que yo nunca hubiera hecho, o por cuestiones técnicas, porque no me sale, no lo hago, y de repente verlo, me parece que lo mismo abre todo otro mundo nuevo de cosas que se pueden hacer y que me encanta como experimentar. ¿Qué pasa en estos dos casos? ¿No? Yo tenía como eran estos trabajos que eran más tipográficos y ver qué pasa dándoles como volumen. Y me pareció increíble, como que dije, bueno, está bien todo esto que estaba, ahora de repente tiene sensación de que lo querés como apretar y nada, eso, se empiezan a abrir esas flechas a partir de algo, que justamente con la colaboración y la experimentación, que son como estos puntos más en la actualidad, como que estoy intentando ir para ese lado. Lo mismo pasó acá, este es un proyecto del estudio, de Ola Bosque, que hicimos para este Festival Mutante, y lo mismo, dijimos, bueno, nosotros siempre hacemos como las ilustraciones y esto que pasa, si le damos como un volumen más, lo mismo con este amigo, con Pablo, que es el que hizo los 3D de las otras tipografías, dijimos, bueno, con esta idea, llevémosla a un proyecto real, donde podamos también expandir y mostrar algo distinto y no quedarnos siempre en el 2D, ¿no? Eh, entonces, nosotros habíamos hecho como todo este set de ilustraciones y estos eran los colores que iban a representar el festival. Y terminó quedando, bueno, más o menos algo así. Había un montón de piezas, ¿no? Seleccioné como algunas, pero el proyecto es gigante y estuvo bueno el festival. Incluso me estoy dando cuenta que me olvidé de poner la foto, pero el mutante que está en 3D lo hicieron inflable y estaba en el escenario, atrás de las bandas inflado ahí, o arriba, no me acuerdo. Increíble como ver el inflable de eso y estuvo ahí todo el tiempo de fondo, después de ver si encuentro la foto. Pero bueno, eso como lo mismo que decíamos, verlo y después verlo realizado y verlo aplicado en comunicación es donde cierra todo ese círculo, ¿no? De ilustración, diseño, esto es la colaboración, trabajo en equipo y demás. Así que me parece que este proyecto como que reunía un poco todo eso. Mismo fue un festival al que nosotros fuimos también, te sentís como que no es que es algo que haces y está, de repente no lo viste nunca más porque es en otro país. Me parece como interesante cuando sucede esto. Lo mismo con este último proyecto que teníamos como este sueño raro, que es una idea que tenemos con Tito, que siempre trabajamos en cosas en paralelo, o sea, las cosas del estudio, pero siempre se nos van ocurriendo ideas, pero nunca se llevan a cabo, quedan ahí porque no hay tiempo y demás. Y esto teníamos como algunas ilustraciones, teníamos los personajes y dijimos, bueno, estaría bueno también que tenga vida, entonces llamamos a un animador y medio que intentamos dirigir una mini pieza de algo porque sí, y nosotros hicimos como un poco las voces del audio mezclado con otro amigo que fue Santiago, que fue el que hizo la música y un poco la edición, y yo le pasé como cosas mías hablando para que agregue el sonido, y quedó algo así. Bueno, estos son los personajes, eran como personajes bastante simples, y lo mismo, cuando los veíamos ahí, decíamos, che, estos están bonitos para ver qué pasa cuando caminan, se mueven, qué actitud tienen, no tienen como mucha apertura. Pero bueno, como estoy en este punto de la experimentación, el trabajo en equipo,
surgió un poco de eso, ¿no? De un proyecto que estaba al costado, porque también nos divierte para limpiar un poco la cabeza de estar trabajando, ¿no? Como quizás muy metido en proyectos, siempre está bueno tener algo ahí al costado, que es como algo que te gusta un poco más de lo que estás haciendo y que lo tenés ahí, lo vas haciendo sin presiones, que de repente puede ser algo que queda bueno, que te gusta y que puede llamar a que sea un trabajo nuevo en el futuro. A ver si ahí está el video. Bueno, ese es el mini video que quedó. Para cerrar un poco, que no se encantó como quedó. Así que salió muy, hace un poquito y espero que nada, se pueda transformar en otras cosas. Agradecerles esto por llamarme, para hablar un poco. Espero que nada, es como contar un poco los trabajos sin quedarme pesado, ponerme como muy en detalle, pero como experiencias mías de lo que hice, de lo que estoy haciendo y que puedan llegar a inspirar a otros. Nada, ahí tienen en esos dos cuentas de Instagram, pueden ver un poco todo lo que les estaba contando.